Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Ok, muy bien. Pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Este, Vamos a empezar con el siguiente tema, que es el tema número 8. Ok, ¿qué es lo que toca ahora? Bueno, ya acabamos de DL, todo lo que tiene que ver con estructura. Ahora siguen los datos. Entonces, la categoría del SQL que se encarga de esto es DML, ¿no? Eh, Data Manipulation Language, ¿no? Lenguaje de manipulación de datos. Y pues este es en realidad la parte más sencilla del SQL, yo diría, ¿no? La parte más sencilla, en donde ya estuvimos revisando algunas de ellas, pero bueno, vamos a formalizar todas estas instrucciones. Insert, Update, Delete y Merge. Y en realidad aquí la parte más interesante del tema, digamos, es la parte de las transacciones que ahorita también vamos a revisar. Entonces, vamos a revisar rápidamente lo que sería estas 4 instrucciones. Insert, pues ya sabemos para qué se utiliza, ¿verdad? Hacer inserciones. Y pues aquí, digamos, lo relevante de esta instrucción que valdría la pena comentar es que existen 2 formas, digamos, para hacer inserciones o para utilizar la sintaxis. La forma corta que le llamo o la forma larga. Eh, Siempre se recomienda la forma larga. En algunos ejercicios hemos usado la forma corta para, pues, ahorrar un poco de tiempo, pero ya de manera formal siempre se recomienda utilizar esta forma, ya que es la menos propensa a que nos equivoquemos. ¿En qué consiste? Bueno, entonces a nivel general, la sentencia es insert into la tabla. Fíjense que aquí bien dice vista o view name. Es posible hacer que una vista sea editable. O sea, hace que hagamos operaciones de insert o de operaciones de ML sobre ella. Que en realidad insertar sobre una vista no es que se guarden los datos en ella, sino que se guardarían en las tablas que se involucran en la consulta. Obviamente hay algunos requisitos que deben de cumplirse para poder hacer una vista editable. Ok, se puede, se vale. Entonces, por eso es que aquí, en algunas ocasiones, bueno, se puede poner que la inserción hacia una tabla o hacia una vista. Después, esta es la parte que hace diferente la forma corta de la larga. Se puede o no poner las columnas donde vamos a insertar. Y si no lo ponemos, entonces directamente podemos irnos a la cláusula values. ¿Ok? Y dentro de values, aquí podemos poner los valores fijos o las literales que le llaman, los valores tal cual, o inclusive podemos hacer uso de una subconsulta. Entonces, las subconsultas que son, vamos a ver en el tema 10, pero ahorita podemos adelantar, pues son sentencias select que se encuentran dentro de otra sentencia. Puede ser otra sentencia select o alguna otra, como en este caso, ¿no? Una sentencia insert o alguna otra, ¿no? Entonces las vamos a identificar porque es una sentencia select que está entre paréntesis. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos del uso de subconsultas. Entonces, este sería la forma larga, perdón, la forma corta. Insert into la tabla, en este caso empleado, y directamente bueno, nos vamos con los values. Aquí la desventaja es que tenemos que tener cuidado de poner los valores en el mismo orden como están definidas las columnas en la tabla. Si llegáramos a cambiar algo de la estructura, entonces también tenemos que reflejarlo aquí. ¿Ok? Por ejemplo, si hacemos un drop de una columna, si quitamos el nombre, aquí tenemos que también actualizar la sentencia, ¿no? Otro detalle es que como no tenemos los nombres de columnas, tenemos que poner todos los valores, inclusive si alguno de ellos es nulo. ¿Ok? En este caso el cónyuge ID es nulo. Ok, entonces lo tengo que poner para que el número de columnas aquí en la sentencia coincida con el número de columnas de la tabla. Ok.
A diferencia de la forma larga, que sería esta, que es la forma recomendada, ponemos aquí las columnas e inclusive puedo poner aquí las columnas en un orden diferente, en el orden que yo quiera. Y pues obviamente la sentencia se basa en que el primer dato que ponemos aquí pues corresponde con esta columna. Y entonces ya no dependemos de el orden de las columnas como, que definen a la tabla. E inclusive, por ejemplo, si un atributo es nulo, por ejemplo, cónyuge ID, en la forma larga simplemente omitimos la columna. Se fijan aquí ya no está el null, ¿ok? No está el null por aquí, puesto que ya no estamos usando la forma larga y ya no ponemos la columna. Entonces, esa es la forma larga y recomendada, ¿no? Ponemos las columnas y después varios, ¿ok? Ahora, algunas estrategias para hacer inserciones de una forma rápida y sencilla. Por ejemplo, hacer una copia de los datos de una tabla a otra. Podríamos hacer esto. Insert into empleado respaldo y le encadenamos una sentencia select. ¿Ok? Insert into empleado select asterisco from empleado, ¿no? Tal vez con ciertas condiciones. Obviamente para que esto funcione, las tablas deben de tener por lo menos las mismas columnas en cuanto a número de columnas y al menos el tipo de dato. ¿Ok? Si voy a hacer una copia de esta tabla hacia esta, pues debo asegurarme de que tengan la misma estructura. Por lo menos sus tipos de datos deben de ser compatibles en estas columnas. Igual y pueden tener nombres distintos, pero deben ser compatibles, ¿no? Para que se pueda hacer la copia. En caso de que no sean tan compatibles, podemos usar otra estrategia de especificar las columnas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que la primera columna debe corresponder con esta columna, la segunda con esta segunda y así. Entonces, si no coinciden del todo, podemos especificarlo de esta manera, ¿no? Escribiendo las columnas tanto en la tabla origen como en la destino, ¿no? Entonces, es una manera de hacer copias, digamos, de tablas de una forma rápida. Hay otra que podría ser también vía create, a través de una instrucción create y select, podemos poner algo así, create table, por ejemplo, empleado respaldo, y le ponemos as, y de aquí viene ya el select, y aquí lo que tengamos que poner. Entonces, en este caso se va a crear una tabla. ¿Qué columnas va a tener la tabla? Pues las columnas que definamos aquí en la cláusula select. ¿Ok? Y va a contener los datos que me regrese la sentencia. Entonces, la única diferencia de esta tabla es que es el único, no se les va a crear constraints más que, no, de hecho ningún constraint, solamente las columnas. ¿Ok? Que define la consulta. Entonces, esta es también una forma de crear una tabla y de copiar los datos a partir de una consulta. ¿Ok? Bueno, el uso de secuencias en sentencias insert, creo que también ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Una vez que tenemos la secuencia, en el values de la sentencia insert podemos invocar el uso de una secuencia. Nombre de la secuencia, nextval. ¿Ok? Y pues básicamente de insert no hay mucho más que decir. Es todo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a update? Ok, bueno, cualquier duda avísenme, que algo que no se entienda. La sentencia update también ya es muy sencilla, ya la hemos usado, ¿no? La hemos por lo menos medio visto. Es una sentencia que se emplea para hacer cambios, y se pueden hacer cambios en una sola a varios o a más atributos de una tabla, ¿ok? Entonces, esta es su sintaxis. Update otra vez la tabla o la vista.
Después ponemos set para establecer el valor de una columna. Entonces ponemos set la columna y su valor. Su valor puede ser un valor fijo, una expresión o inclusive una subconsulta. Ok, ahorita vamos a ver algunos casos donde podemos usar subconsultas aquí. O sea, ponemos aquí una instrucción select. Y opcionalmente de una condición. Generalmente siempre deberíamos de poner una condición, ¿verdad? Porque si no la ponemos, implicaría que vamos a hacer el cambio a todos los registros de la tabla. Puede que eso no sea lo que querramos. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Podemos cambiar más de un valor en la misma consulta, en la misma sentencia, perdón. Separamos todos los atributos por coma. O sea, sea algo así como update, el nombre de la tabla, ok, set la primer columna, por ejemplo, igual a tal valor, ok, coma, y si queremos cambiarle otro, ponemos C2, por ejemplo, igual a el valor del algún otro valor, y así sucesivamente, ok. Entonces, aquí es donde podemos utilizar una subconsulta. Por ejemplo, dice update empleado set puesto ID y el valor. El valor puede ser el resultado de una subconsulta. Como pueden ver aquí está entre paréntesis. ¿Qué debería de regresarme esta consulta para que esté exitosa esta sentencia? Fíjense, estoy igualando a algo, entonces, ¿qué me debería de regresar esta sentencia? ¿No? Denme un segundito, ahorita regreso, mientras, a ver si pueden pensar qué cosa debería de regresarme la subconsulta. Ahorita regreso.
Listo, perdón. Ya estoy de regreso. Entonces aquí la respuesta sería, cuando una columna la igualamos a algo, esto debería ser un solo valor. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí la subconsulta me debería de regresar un solo dato. ¿Ok? Un solo dato. Si me regresa algo más, por ejemplo, si me regresa una lista o varios valores, aquí habría un error. Entonces hay que tener cuidado cuando pongamos subconsultas en una sentencia update. Dependiendo lo que espere el lado izquierdo de la expresión, es lo que me debe regresar la subconsulta. ¿Vale? Muy bien. Profesor, Adelante. ¿y este lo limitaría a usar con columnas con restricción unique? No O, necesariamente. Aquí, por ejemplo, si puesto ID tuviera un constraint unique, por ejemplo, eh, el resultado pues sí seguiría siendo un solo dato, pero ese dato debería de no existir en la tabla para que pudiera insertarse. ¿Ok? Así se ve, ese sería el efecto, por ejemplo, si puesto ID tuviera un unique. Pues sí, tendremos que cuidar que la sentencia me genere valores únicos o me obtenga valores únicos. Si no, pues sí, también tendremos un error de violación de constraint. ok, Ok. Bueno, entonces básicamente eso es lo que podemos hacer. Aquí en este ejemplo, vean por aquí cómo se establece un valor a nulo. Aquí sí se vale poner igual a null. Por ejemplo, queremos hacer que, dice aquí, hacer que el empleado Angélica Ramírez Luna, dice, se ha divorciado y quiere reflejar los cambios en la base de datos. Adicionalmente, se quiere corregir su fecha de nacimiento. ¿Cómo, y qué significa que se ha divorciado? Que ya no tiene cónyuge, ¿no? Entonces, tendríamos que escribir algo así, update empleado set cónyuge empleado ID igual a null, ¿se vale hacer esto? Y para actualizar una fecha, por ejemplo, recuerden que la forma más confiable de hacerlo es convirtiendo una cadena a un tipo de dato date. Hay veces que se vale poner una expresión como esta. Por ejemplo, fecha nacimiento igual a, y le ponemos directo los valores, por ejemplo, 11 menos 01 menos 1980. O sea que pareciera, ¿no? Que estamos igualando una fecha a una cadena. En realidad lo que va a hacer aquí el manejador es va a tomar esta cadena y la va a tratar de convertir a un objeto tipo date, a una fecha. O sea, implícitamente invocaría la función toDate, como lo estamos haciendo aquí. Se vale, lo pueden hacer así, nada más que hay que tener cuidado, que el formato que especifiquemos en la cadena coincida con el formato por default que tenga configurada la sesión. ¿Cómo sé qué formato tiene la fecha? Ahorita se los voy a mostrar, bueno, ahorita se los pongo así y ahorita que hagamos ejercicios lo checamos. Por default, cuando entramos a una sesión, la fecha tiene un formato. Ese formato lo puedo consultar con un parámetro, con el parámetro. Como usuario SIS puedo hacer esto. Show parameter NLS date format. Entonces, este parámetro me diría qué formato de fecha es el que se usa por default. Entonces, si utilizo esta manera de igualar directamente a una cadena, debo asegurarme de que el valor del parámetro coincida con el formato de las fechas. ¿Ok? No es tan recomendable utilizar así, porque si llegáramos a cambiar el formato de la sesión, nuestras sentencias puede que fallen, porque dependen de un parámetro. ¿Ok? Entonces, lo más seguro es utilizar la función toDate y aquí ya ustedes definen el formato que quieran y ya no dependen de un valor, de un parámetro. ¿Ok? Esto es por si de repente quieren hacerlo rápido o por si ven algunos ejemplos en donde utilicen así el uso de fechas como si fueran cadenas. Siempre tengamos en mente que en realidad
el manejador hace conversiones implícitas y si no tiene el formato, utiliza el default. Y si no coinciden, va a generar un error de formato inválido. ¿Vale? Entonces, ese es el detalle nada más con las fechas. ¿Qué otra cosa? Cuando tiene una tabla, por ejemplo, valores por default, aquí, en la cláusula update podríamos poner la palabra default, por ejemplo, aquí. Set porcentaje igual a default. No es que vaya a poner la palabra default, sino que si la columna tiene un valor por default, el valor que le va a poner es 0.1. Entonces podemos usar también default en sentencias update. Y pues realmente eso es todo lo que tiene la sentencia update, no más allá. ¿Ok? Seguiríamos con la sentencia delete. ¿Ok? Delete, como también es muy sencilla de entender, nos sirve para eliminar registros. ¿Ok? Esta es la sintaxis muy sencilla. Y también aquí, importante siempre poner un predicado. Si no lo ponemos, estaríamos eliminando o vaciando la tabla. Aquí hay que tener cuidado. Casi siempre deberíamos debemos estar muy seguros de no poner predicado y estar conscientes de que si no ponemos predicado, pues vamos a eliminar todos los registros. A menos de que tengamos alguna referencia, bueno, eso nos ayudaría, nos impediría, pero si no, se borrarían todos los registros. ¿Ok? Hay una cláusula que se llama onDelete Cascade, que es un poquito lo que vimos con las foráneas, ¿no? Que puede provocar que se borren más registros de varias tablas. Cuando le ponemos la cláusula a la llave foránea, recordarán esos ejemplos. Y también, al igual que en una sentencia update, podemos poner subconsultas. ¿Ok? Bueno, voy a adelantar un poquito. Por aquí hay otra sentencia que es truncate, que es esta. Voy a dejar merge ahorita al final. De hecho, podríamos hacer la comparación muy rápidamente de lo que serían las instrucciones. Delete from table. Si ponemos delete from table sin condiciones, significa que queremos eliminar más bien vaciar una tabla. Pero también puedo utilizar la sentencia truncate. Truncate table. Ok. Y también podríamos, por ejemplo, borrar la tabla. Drop table. Perdón, truncate table y aquí le pondría el nombre de la tabla, ¿no? Lo voy a poner así para que coincida también arriba. Delete from tabla. Ok. Y drop table, tabla. Vamos a platicar de las diferencias entre estas tres. Primero, ¿cuál creen que sea la diferencia de drop con respecto a las otras dos? ¿O serán equivalentes? Drop elimina también la definición de la tabla. Así es. Drop elimina la definición y los datos, obviamente. ¿Ok? Ahora hay otra diferencia interesante. Entre delete y truncate, ¿creen que haya alguna diferencia? Ambas vacían el contenido de la tabla, no borran la estructura. Ojo, truncate no borra la estructura. Ok, entonces se comportaría en este ejemplo igual que delete, o sea, hace un vaciado de la tabla. ¿Vale? Pero hay una diferencia interesante. Primero, delete elimina los registros, sí, pero no libera el espacio. Por ejemplo, el espacio que ocupan estos registros no se libera. Al menos de manera inmediata no se libera. Hasta tiempo después. Truncate, sí. Truncate de plano elimina los registros, elimina los registros y libera el espacio. ¿Ok? Y por otro lado, truncate es mucho más rápida. ¿Por qué razón?
rápidamente se acordarán que platicamos de cuando eliminamos o hacemos cambios en una base, digamos, el usuario lanza cambios, hay unas áreas de memoria donde se van almacenando los cambios para que si después un usuario los consulta sea más rápido. Y también esos datos se respaldan, esos cambios que se van haciendo, se respaldan en unos archivos que se llaman read logs. Estos archivos son muy útiles, sobre todo para algunas funcionalidades, como por ejemplo, si ocurre una falla y se va la luz, estos datos no se pierden porque ya los tenemos respaldados acá. Otra uso es que si hacemos un rollback, pues tenemos de dónde obtener la información viejita para poder restaurar. ¿Ok? Entonces, si utilizamos truncate, todo esto se lo salta. Es decir, directamente se va a los data files donde están los datos y los elimina los bloques o los datos que se están solicitando eliminar. Entonces, al irse de forma directa, pues toda esta parte se salta y eso hace que la sentencia sea más rápida. ¿Qué efecto tiene que nos saltemos todo esto? Que, por ejemplo, esta operación ya es irreversible. Si nos vamos de la forma larga, podríamos hacer un rollback, por ejemplo, y tener todos los datos como si nada. Pero con truncate ya no. Como truncate se va directo y libera los datos físicamente, entonces ya no habría manera de regresarlos. ¿Ok? Por lo tanto, truncate es más eficiente. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar truncate? Cuando estemos 100% seguros de que ya no queremos esos datos y que ya no va a haber vuelta de hoja. ¿Ok? Y de hecho, lo que hace el manejador para garantizar que ya no podemos hacer rollback, ejecuta un commit implícito. Hasta ahorita, ¿qué hemos aprendido de commit? ¿Qué me dice para qué sirve commit? Hace permanente una transacción. Hace permanente una transacción. Ahorita vamos a platicar de ellas, pero bueno, commit lo que le indicamos al manejador es que ya estamos seguros de que los cambios que hemos hecho sean permanentes. Ok, que ya estamos seguros de que no queremos regresarnos o deshacerlos, entonces hacemos commit. Bueno, pero hay veces que el manejador hace commit implícitos. Uno de ellos es cuando ejecutamos una sentencia truncate. Como ya no hay vuelta de hoja, ok, justamente antes de lanzar la sentencia, el manejador hace un commit implícito, ok, para que después que se ejecute truncate, ya no haya manera de hacer un rollback, ok, por el mecanismo que utiliza para hacer el borrado. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque si traemos otros datos dentro de una transacción y luego invocamos un truncate, ahí provocaríamos que la transacción ya termine. ¿Ok? Bueno, ahorita platicamos más excepciones. Entonces, si queda claro, digamos, cuál es la diferencia entre estas tres opciones. Delete from tabla, truncate table y drop table. ¿Ok? Drop table, fíjense que cuando se elimina la tabla, pensaríamos que libera datos, pero en realidad no, tampoco. La tabla ni los datos para nosotros ya no existen, pero en realidad se guarda. Esa tabla sigue existiendo, nada más que en una área especial. No tanto una área, más bien lo que hace el manejador es que le cambia el nombre y la guarda en una vista que le llaman la papelera de reciclaje. ¿Ok? Es como cuando eliminan un archivo en el sistema operativo, ¿no? Le dan suprimir y realmente el archivo lo único que hace el sistema operativo es moverlo a otra carpeta que le llaman la papelera de reciclaje. Igual aquí. Entonces con drop tendríamos chance de regresar. De hecho, ¿se acuerdan que el día de ayer hablamos de, sí, ¿no? Fue con ustedes donde platicamos de esta instrucción? ¿O fue con otro grupo? Creo que sí fue con ustedes, ¿no? Sí. Sí, sí Ok, fue con nosotros. ok. Entonces, esta sería la alternativa para saltarnos la papelera. Ok. Y pues básicamente eso es todo con delete.
Y la última sentencia, que esta sí, yo creo que para ustedes es nueva, ¿no? Creo que ¿alguien la ha usado antes? Ok, merge No, es una combinación de insert, update y delete. De hecho, la palabra merge, ¿a qué les suena? Como a Unir, fusionar, ¿no? mezclar. Como a mezclar, exacto, como a unir, fusionar, mezclar. Entonces, merge es una instrucción que nos sirve para hacer sincronización entre dos tablas. ¿Ok? La idea de merge es, tengo un par de tablas que tienen estructuras similares y que normalmente una actúa como respaldo, ¿no? Entonces tenemos un respaldo de una tabla y aquí está la tabla T1, ¿ok? A la tabla que actúa como respaldo se le conoce como la tabla target, ¿no? La tabla destino, ¿ok? Y a la tabla de donde vamos a obtener los datos para sincronizar se le llama la tabla source, ¿no? La source table. Entonces la idea es la siguiente. Esta tabla, imaginemos que tiene cambios, ¿no? Y después hicimos cambios y después decidimos hacer un respaldo. Hacemos el respaldo. El detalle es que después del respaldo, si los datos cambian, se mueven, se insertan, se eliminan, pues ya vamos a estar ya no estamos en sincronía con el respaldo. Entonces, merge me ayuda a detectar esos cambios y a sincronizarlos con la target. ¿Ok? Entonces, digamos, periódicamente podemos utilizar merge para asegurarnos que las tablas tengan los mismos datos. Entonces, merge funciona de la siguiente manera. Ponemos merge into la tabla, que en este caso sería la tabla destino. O sea, quiero hacer una sincronización hacia una tabla destino. Aquí es importante poner los alias de tabla. Entonces, después le indicamos using, es decir, quiero que hagas una sincronización de la tabla destino haciendo uso de una tabla origen. ¿Ok? Y después viene una condición. En esta condición, lo que se tiene que hacer es, la condición booleana me permite saber si un registro que está en la tabla source se encuentra o no en la target. ¿Qué expresión booleana creen que entonces me podría ayudar a ver si un registro está en la tabla target? Ahorita contesto esta duda del chat. Un select. Ajá, pero por ejemplo, si yo quiero saber si un registro o no está un select, pero más bien aquí la pregunta sería, ¿qué condición? Para Si, saber. Ajá, si adelante. hay un ID que ya, o sea, si busca el ID y ese existe, Así es. Pero ese ID normalmente, ¿qué peculiaridad tendría dentro de la tabla? Para, digamos, con confianza hacer uso de, ¿por qué no utilizar otra columna y utilizar el ID? porque es una PK. Exacto. Lo común es igualar las llaves primarias de las tablas para garantizar que la identificación de los registros sea única. Ok. Entonces, normalmente aquí en la condición igualamos las llaves primarias de ambas tablas, ¿no? Sí, normalmente es la llave primaria para checar correspondencias. Ok. Muy bien. Me preguntaban aquí en el chat, que si la sentencia Porsche también hace un commit implícito. Esa es muy buena pregunta. Se me pasó comentarles. De hecho, en realidad sí hay un commit implícito, pero no está asociada directamente a esta cláusula, sino más bien está asociada a la cláusula drop. Ok. Drop también genera un commit implícito. Ok. Creo que esto lo comentamos en laboratorio, pero bueno, lo remarco aquí. Toda sentencia DDL, antes de que se ejecute, trae pegadito a ella un commit implícito. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedo tener transacciones, por ejemplo, con instrucciones DML, por ejemplo, insert
update, todas las instrucciones DML, no generan commit implícito, ¿no? Aquí todavía la transacción sigue activa, con delete sigue activa, pero si de repente pongo un drop table y luego un insert y luego otro delete, por ejemplo, o un update, y luego, por ejemplo, supongan que hacen un truncate. Ok. Thank you, teacher. See you. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí con las transacciones? En la primera instrucción aquí se crea una primera transacción. Aquí sigue viva, pero aquí encontramos un drop y aquí se hace un commit implícito. O sea, la transacción se termina aquí. Ok. Se hace la instrucción DDL y después viene una sentencia insert. Como esto es un DML, aquí se va a crear otra transacción. O sea, tendremos una segunda transacción. Empieza la transacción aquí, encuentra un truncate, se vuelve a hacer un commit implícito y si tuviéramos aquí otro insert, aquí se crearía una tercera. Hay que tener cuidado en cuanto a combinar las instrucciones DDL o truncate, ¿ok? Porque provocan commit implícitos. Entonces, eso puede provocar que si ustedes quisieran, por ejemplo, lanzar después de este insert un rollback, tal vez podríamos pensar de forma incorrecta que si hacemos un rollback, se estarían deshaciendo los cambios hasta acá arriba. Eso es falso porque ya hay commit implícitos. Más bien, si aplicamos un rollback aquí, ¿hasta dónde se estarían deshaciendo cambios? ¿Hasta dónde creen? Si lanzamos el rollback aquí. Hasta el delete, antes del drop table. No, ni siquiera, porque aquí hay un En truncate. el truncate. En realidad nada más se estaría deshaciendo esta sentencia. Ah, sí. Nada más hasta aquí. Y lo demás ya quedó permanente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no combinar DDL con DML por los commit implícitos. Ok. ¿Vale? Ahorita vamos a platicar más de las transacciones para los que, esto también ya lo habíamos platicado un poquito en laboratorio, ¿no? Pero vamos ahorita a revisar bien cuándo nace una transacción, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto, de cómo se comportan las transacciones? De hecho, hay algunos autores en algunos libros que a truncate la tratan como si fuera una instrucción DDL. ¿Por qué razón? Por la similitud que tiene en la que antes de ejecutarla hay un commit implícito. Yo no estoy tan de acuerdo en esa definición porque a pesar de que haga el commit implícito, truncate no modifica la estructura de un objeto. No elimina la estructura de una tabla. Pues por lo tanto, no entraría en la categoría, ¿no? Porque DDL es para algo que tenga que ver con la definición de la estructura. Y truncate no altera la definición, solamente elimina datos. Entonces, no la considero como una instrucción DDL por el simple hecho de que tenga un commit implícito, ¿no? Pero bueno, son de repente las clasificaciones que se utilizan en algunos libros, ¿no? Bueno, entonces, sigamos con merge. Un ejemplo de cómo funciona merge sería esto. Vamos a suponer que tenemos la tabla producto y tenemos la tabla producto respaldo. ¿Ok? Entonces, y quisiéramos hacer una sincronización entre ellas. ¿Ok? Entonces, la manera de escribir con merge sería algo como lo siguiente. Ponemos merge into, aquí no se equivoquen, no se van a equivocar, primero va a la target, o sea, la tabla destino. ¿Hacia dónde quiero sincronizar? Hacia producto respaldo. Entonces vean aquí, importante definirle su alias de tabla. Después viene using y ahora viene la tabla origen o el source table. Entonces ponemos también su alias. Y después viene la cláusula on, que era lo que les comentaba, donde viene entre paréntesis la
igualación o la expresión booleana que va a utilizar el manejador para detectar si un registro está en la otra tabla o no. La manera más sencilla, pues, es, como decíamos, igualar las llaves primarias. Vean que estoy usando aquí el alias para igualar llaves primarias. Entonces las igualamos y dependiendo esta instrucción, esta expresión booleana podría tener dos resultados, ¿cierto? O puede ser un true o puede ser un false. Que para cada uno de los registros de la tabla origen o del source table, vamos a checar si existe en la destino, ¿no? En el target. Si no existe, entonces escribiríamos when match o when not match. Si existen, entonces están de acuerdo que si dos registros existen o se encuentra una correspondencia, lo que procedería en lugar de insertarlo es actualizarlo, porque aquí los registros que tengan la tabla origen puede que ya hayan cambiado, tengan valores diferentes. Entonces, si ya existen, los actualizamos. Entonces, when match, escribimos when match, then update. Ahora vean que este update es ligeramente diferente a la su sintaxis a un update clásico. ¿Ok? Entonces ponemos when match, then update. No ponemos el nombre de la tabla como en la instrucción solita, pues porque ya sabe aquí el manejador a qué tabla va a modificar, hacer el cambio, ¿no? O sea, el cambio lo va a hacer a la tabla destino. Ahora vean aquí el set, vean bien el manejo de las alias. ¿Por qué pongo R primero y después P al final? Si es set R.tipo igual a P.tipo. ¿Quién es R y quién es P? R es el Respaldo respaldo y y P. producto. Ajá, R es, digamos, en la tabla destino. O sea, quiero establecer el valor de la columna tipo en la tabla destino. ¿Con qué valor? Con el que tenga la columna en la tabla origen. ¿Ok? Hay que tener cuidado porque ¿qué pasa si pongo al revés? Si le pongo P.tipo igual a R.tipo. En lugar de hacer el merge de la tabla source al target, si me equivoco aquí, lo que normalmente queremos es en esta dirección, ¿no? De la tabla origen a la target. Esto es lo correcto, pero si los pongo al revés y intercambio los alias, voy a hacer esto. Que de la target a la origen. Y entonces aquí puede salir contraproducente, ¿no? Van a regresar a la tabla origen a una versión viejita. Y no es lo que queremos normalmente. Entonces hay que tener cuidado con los alias, ¿no? Quién va primero y quién va del lado izquierdo y quién va del lado derecho. ¿Ok? Ahora, cuando no hay un match, ¿qué significa? Que insertaron un nuevo registro en la origen, pero ese registro no está en la target. Cuando no hay una correspondencia, entonces lo que se tendría que aplicar es un ¿qué? Un insert, ¿cierto? Porque el registro no está en el destino. Entonces, escribimos when not match, then ponemos insert y otra vez vean que no le pongo las tablas, puesto que ya sabemos, ¿no? De dónde a dónde vamos a insertar. Aquí sí bien, es importante poner las columnas. Pero vean qué alias tiene. R, ¿a qué me estoy refiriendo con R? Que quiero insertar en dónde. Ah, pues en la tabla destino, que sería R, ¿no? Ok. En la tabla de respaldo, en la tabla target, en la tabla destino. ¿Con qué valores? Los valores de quién. ¿Quién es P? La tabla origen. La tabla origen. Si les causa confusión un poquito esto, pueden poner, a lo mejor utilizar los alias origen y D para destino o target si quieren. De tabla origen, tabla target, para que no se equivoquen aquí con la sintaxis. Entonces hay que tener cuidado con estos alias. ¿Ok? Bueno, una vez que la ejecutamos, el efecto que tendríamos pues es que ambas tablas van a quedar sincronizadas, como sería aquí ya la salida. ¿Ok?
preguntas de esto? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, bien, perdón, se me cayó mi mouse. Ya. Muy bien. Entonces, pues eso es lo que sería merge. ¿Qué les parece? Bueno, ya truncate, ya platicamos de truncate, nada más para mostrarles la sintaxis. Truncate table y la tabla, ¿no? Entonces provocamos que la tabla se vacíe. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece si de una vez vemos la parte de las transacciones y ahorita pasamos con la serie, ¿no? Ya para, digamos, cerrar este tema de transacciones y pasar a los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver la parte de transacciones, hacemos los ejercicios y al final dejamos los ejercicios de esta parte, ¿no? De update, que son muy sencillitos realmente. Entonces, definición de una transacción. ¿Qué es una transacción? Sobre todo para los que no están en laboratorio, que no vimos la definición bien. Una transacción se define como un conjunto de instrucciones. Una transacción tiene un inicio y tiene un fin. Dentro de estos dos puntos podemos tener varias instrucciones. Típicamente son instrucciones DML. No pueden ser DDL porque acuérdense que provocan commit implícitos. Entonces, una transacción es una manera de agrupar sentencias DML. ¿Y qué beneficio tiene agruparlas? Básicamente la posibilidad de poder contar con ciertas propiedades o implementar ciertas características que se facilitan si las agrupamos. El uso básico, el uso común de ellos es ¿por qué ustedes quisieran agrupar un conjunto de instrucciones DML? Esto se basa en el concepto de propiedad. Las transacciones tienen propiedades, tienen características, tienen propiedades. Una de ellas que es importante es una propiedad que le llaman atomicidad. Todas las transacciones tienen esta propiedad de atomicidad. ¿Qué significa que sea una transacción tenga esta propiedad? Que todas las instrucciones que estén aquí, al agruparlas en la misma transacción, el manejador las puede visualizar como si fuera una sola. Como si fuera una sola. ¿Qué implica entonces que esto lo maneje como una sola? Que o se hace todo o no se hace nada. ¿Ok? Al manejarlas, al visualizarlas como una sola sentencia, entonces no va a haber la posibilidad de que parte del trabajo se haya hecho y parte del trabajo no se haya hecho. Y eso es importante para mantener consistencia. ¿Ok? En laboratorio platicábamos, ¿no? El clásico ejemplo de qué pasa si decido comprar un auto, ¿no? Y y eso podría provocar la ejecución de varias sentencias, ¿no? Entonces imagínense que decidimos comprar un coche y cuando se paga, normalmente lo que hacen las agencias es que nos dan varios números de cuenta para hacer un depósito del auto, ¿no? Entonces ustedes de entrada están contentos porque van a tener nuevo coche, pero por otro lado tristes porque todos los ahorros de su vida se les están yendo en un coche, ¿no? Entonces lo que hacen las agencias es que normalmente les dicen, a ver, tengo varias cuentas bancarias. Si no quieres, por seguridad, hacer depósitos tan grandes, puedes hacer depósitos a varias cuentas. Entonces, no sé, imagínense que nuestro coche vale, ¿cuánto les gusta un coche? 200,000 pesos, ¿no? Entonces pueden decir, pues voy a depositar 50,000 en cada cuenta, ¿no? Para que por seguridad, ¿no? Pues no se vea así de plano todo en una sola.
Entonces, eso implicaría a nivel de base de datos, por ejemplo, que ustedes tienen su cuenta bancaria y primero tendrían que hacer, ¿qué cosa? Un retiro de 50,000 de su cuenta, pero a su vez, para compensar esto, ¿qué tendrían que hacer? ¿Un qué? Un depósito. ¿En dónde? De esos 50 en la cuenta bancaria de la agencia, ¿no? Y así lo mismo, esto sería con su primer movimiento, después tal vez harían otro retiro de su cuenta por otros 50 y luego un depósito de 50 y así sucesivamente hasta llegar a la última operación, ¿no? Aquí digamos puntos suspensivos hasta llegar a la última operación. Cuando lleguen a este punto, ¿ok? Están de acuerdo que aquí ya terminaron de hacer toda su transacción. En este momento ya podríamos, ¿qué? Confirmar, hacer un commit. ¿Ok? Ahora, cosas pueden ocurrir en el camino. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta instrucción, digamos la segunda, aquí hacen el depósito, esta instrucción falló, no se hizo. Todo lo demás se hizo correcto. Correcto, correcto. Todo lo demás fue correcto. Y esta falló. ¿Quién me dice qué problemas habría aquí con esto? O si es que habría o si no importaría. ¿Qué me dirían ahí? ¿Qué pasaría? Que ya no se ejecutaría el resto de la transacción, ¿no? Si una parte falló, falla prácticamente toda. Bueno, esto es porque ya sabemos cómo opera, pero supongamos que no existieran las transacciones o que no estuviera esto bajo una transacción. ¿Qué pasaría? Aquí se genera un error, pero digamos, el proceso sigue. Sobre todo en bases de datos hemos visto, ¿no? Que cuando ejecutamos, por ejemplo, un script, si esta instrucción falla, el script continúa su ejecución. Puede continuar su ejecución y llegar hasta acá. Vamos a suponer que eso pasa. Pero el problema es que cuando lleguemos a este punto, ¿qué podríamos concluir aquí? Si hubo errores durante el proceso. O sea, la pregunta es, ¿qué efecto tendría respecto al pago de su auto si omitimos uno de estos pasos? En particular este. Pues no se puede ejecutar la compra, falta de dinero. Aquí la agencia les diría, oye, ¿qué crees? Pues no te podemos entregar tu coche porque no nos hiciste un depósito. Te faltan 50,000 pesos, ¿no? Y ustedes dirían, no, no es cierto, yo hice todo, ¿no? Y porque aquí hay un problema, porque este depósito nunca cayó, pero esta operación sí se hizo, sí fue exitosa. ¿Qué les dice la operación previa? Que sus 50,000 pesos sí salieron de su cuenta, pero nunca se reflejaron en la cuenta destino. Entonces, fíjate que aquí hay un problema serio, porque ustedes ya no tienen esos 50,000 en su cuenta, ya no los tienen, porque hicieron un retiro, pero tampoco los tiene la agencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que de buenas a primeras, ¿qué perdieron? ¿Perdió ahí el dinero en el espacio? Pues exacto, hay un dinero ahí que anda perdido, ¿no? Dice aquí, esos 50,000 fueron mágicamente al SAT, ¿no? O fraude, exacto. Entonces, lo peor es que esto es un problema de programación. ¿Y quién cometió un error de programación? Los ingenieros de la UNAM egresados de la facultad, que barquearon bases de datos, ¿verdad? Que no estudiaron bien, la barquearon, la tomaron de noche y ahora están provocando fallas muy graves en donde trabajan. Entonces se dan cuenta que una falta de conocimiento de personal de programación puede provocar serias fallas. ¿Ok? Vivo Barquear dice Aquiles, bueno, anda pues, ¿no? Exacto, y entonces ahí exactamente lo que dice Jorge. ¿Y dónde quedaron mis 50,000 pesos? Ok, entonces, ¿quién nos va a resolver esto?
una transacción. Si el developer que desarrolla el sistema tiene buen nivel y está bien preparado, él sabe que hacer un tipo operaciones de este tipo requiere marcar, ¿no?, el inicio de una transacción aquí y el final hasta acá. Entonces, es el mecanismo para evitar esta problemática es crear una transacción. Entonces, el developer en su aplicación, en su código, tiene que de alguna manera decir, ok, vamos a empezar el proceso de compra del auto. Entonces, empezamos la transacción, vas a hacer todas las operaciones que quieras a la base de datos, ¿ok? Pero cuando llegues a un punto y que en ese punto, si llegas hasta el final, significa que todo ocurrió bien. Es decir, si llegas hasta el final sin tener errores, entonces podemos tener una confirmación. Y ahí la transacción termina. Pero si algo llega a fallar, por ejemplo, aquí que se hubiera generado una excepción o un problema, ¿qué tendríamos que hacer? De hecho, eso se parece mucho a un patrón de programación que seguramente ustedes vieron en sus cursos de programación, que eran los famosos bloques ¿qué? ¿Sí se les hace familiar esto o no? Sí, manejo de excepciones. El manejo de excepciones, ¿verdad? ¿Cómo debería de programarse entonces esto? Aquí haríamos todos los depósitos, los retiros y los depósitos. Si llego hasta el final de este bloque try, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría poner aquí? Si todo salió bien. Un commit. Aquí podríamos poner la confirmación. Ahora, déjenme decirles que ya en software moderno, esto realmente de manera explícita aquí no se hace. Los mismos frameworks ya lo hacen implícitamente. Agregan los commit y los rollback donde se debe, pero nosotros ya no lo hacemos. Ok, pero sí como developers tenemos que estar conscientes que esto ocurre para garantizar consistencia. Ahora, si alguna de estas instrucciones falla, por ejemplo esta, que no se pudo hacer el depósito, ¿qué ocurre? Típicamente la ejecución aquí se detiene y entonces cachamos el error. Aquí hacemos algún cierto manejo, pero ¿qué podríamos hacer con la transacción si quedó inconclusa? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Invocar un rollback. Rollback. Exacto. El rollback, ¿qué efecto me va a generar? ¿Sabes qué? Estos 50,000 no cayeron, hubo un error. Entonces, como hubo un error, pues mejor me regreso porque si no voy a caer en inconsistencias. ¿Ok? O hago todo bien o mejor no hago nada. Esa sería, digamos, la idea. Entonces, una transacción me permite implementar este comportamiento que le llaman un comportamiento transaccional. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver que las transacciones es un must en todo sistema que haga operaciones a base de datos. Y ustedes díganme, ¿qué sistema no hace operaciones con una base de datos? Pues prácticamente todos los sistemas hacen operaciones de actualizaciones. Por lo tanto, deben manejar correctamente sus transacciones. No sé si les ha pasado, no sé si alguien ya haya desarrollado un software que a veces los developers ni siquiera saben qué es eso de las transacciones y se ponen a programar así sistemas, hacen cambios a la base de datos, etcétera. Y si no les pasa por la mente revisar el tema de las transacciones, muy seguramente su base en algún momento en el tiempo se va a volver corrupta. O sea, van a tener inconsistencias. Más bien, no corrupta, sino inconsistente. Se va a volver inconsistente. ¿Ok? Entonces, las transacciones es algo súper importante para el desarrollo de software. ¿Ok? Sobre todo que tenga este tipo de operaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez entendiendo lo que es una transacción, este diagramita nos puede ayudar a entender. Una transacción tiene un inicio y tiene un fin. Mientras la transacción esté en curso, se dice que la base cae
en un estado inconsistente. ¿Por qué? Pues porque puede hacer cambios, puede hacer inserciones, actualizaciones, modificaciones, eliminaciones, puede quitar dinero de aquí, pero mientras no lo agregue en otro lado, pues ya está la base inconsistente, ¿no? Porque tienes dinero que anda volando, pero cuando lo depositas en otro lado, ya recuperas tu estado consistente. Entonces puede haber muchas inconsistencias de datos mientras la transacción se esté ejecutando, pero una vez que termina, ese estado consistente debe de regresar. Porque si no, estamos en serios problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite hacer una transacción. ¿Ok? Este diagramita nos puede ayudar. La transacción tiene un inicio y tiene un fin, que puede ser, digamos, un final feliz. Ahora sí que un final feliz, ¿verdad? Acá más bien sería aquí. Que sería cuando es un final feliz. Pues cuando no hay errores, confirmamos, y si tenemos algún error, abortamos. O sea, hace un rollback. Ahora, estos ovalitos que ven aquí son conceptos que se le llaman save points. Un save point es un punto en el cual podríamos aplicar un rollback, pero parcial. La idea es la siguiente. ¿Sabes qué? Tengo una transacción. Imagínense una transacción que está formada por muchos pasos, desde el paso 0 o después del paso 1 hasta, no sé, el paso 1000. Imagínense si todo va bien, toda su transacción se ejecutó bien bonito y justamente por muy mala suerte en el error 998, en el paso 998 o en ese punto, se genera un error. Primero, qué coraje, ¿no? Porque ya casi acabábamos y se generó un error. Entonces manejan el error y hacen rollback. Pero rollback, ¿qué va a implicar? Que todos los 900 y pico operaciones que ya había hecho, adiós. Entonces esto puede provocar, pues, aparte de mucho retrabajo, ¿no? Pues tiempo de procesamiento inútil. Una forma de hacerlo es con los puntos de salvado, con los famosos save points. Puedo establecer save points que no es otra cosa más que marcas y decir, si llega a ocurrir un error aquí, puedo hacer rollback, pero a lo mejor no hasta acá. Si no puedo hacer un rollback hasta tal vez el último save point establecido. Entonces, aquí habría un rollback, deshago todos estos cambios y la transacción continúa. Es un punto importante, ¿no? Aquí pueden continuar o pueden volver a intentar o corregir, pero ya no hicieron el rollback hasta el inicio. Entonces, eso es un save point. ¿Ok? Bueno, dudas. Ok. ¿De qué manera puedo ver las transacciones? Hay una vista del diccionario que se llama Bpesos Transaction. Aquí ustedes pueden consultar qué transacciones están activas. Una transacción va a estar activa mientras no se haga un commit o un rollback, que son las dos instrucciones que provocan que la transacción se muera. ¿Ok? Mi pregunta sería ahora, ¿en qué momento nace una transacción? ¿Alguien recuerda? Sobre todo en laboratorio. ¿Quiénes de ustedes no están conmigo en laboratorio? ¿Hay alguien Yo, aquí profe. presente? Ok, ¿ya vieron esto en su laboratorio, su grupo? Lo vimos muy brevemente. Más que nada, nada más hicimos como un análisis de una parte pequeña de transacciones y, por ejemplo, para qué servía utilizar rollback o hacer save points. Y ya, ok. Bueno, ok. Bueno, por lo menos tienen la noción. Ok, en este manejador una transacción inicia con la primer sentencia DML que ejecute. No hay una instrucción que diga de manera explícita begin transaction, por ejemplo. Siempre que ustedes ejecuten un DML, si no existe una transacción,
se crea una nueva y a esa nueva transacción se le asignan todos los DMLs que sigan hacia abajo. ¿Ok? Y esa transacción va a estar viva, ¿ok? Hasta que ocurra algún evento que obligue a hacer un rollback o commit, ya sea algo implícito o algo explícito. ¿Ok? Entonces, si aquí nosotros ponemos un commit, hasta aquí llega la transacción. Si después de ese commit lanzamos otro DML, aquí nacería una transacción nueva. ¿Ok? Completamente nueva. Lo mismo ocurriría con los objetos que hacen commit implícitos, ¿no? Hay algunos eventos que provocan también otros eventos que provocan commit o rollback implícito, que también creo que lo comentamos. Si ustedes salen de manera ordenada o se desconectan de manera ordenada de la base de datos, en el caso de SQL Plus, si ejecutan un exit, ¿qué pasa si tenían transacciones en curso? Estaban haciendo update, insert, delete y luego le dan exit. O sea, ya me salgo de SQL Plus. ¿Qué pasaría con la transacción que estaba ahí pendiente? En el laboratorio comentamos que se hace un rollback. No, se hace un commit implícito. Un commit implícito porque exit se considera una salida ordenada. ¿Ok? O si ponemos disconnect también se hace de manera ordenada. Pero ¿qué pasa si por el contrario se apaga la máquina repentinamente, se traba, se pasma o se va la luz y provoca que la máquina se apague de manera abrupta? Eso se consideraría un cierre no ordenado y por lo tanto en lugar de hacer un commit, ¿qué haría? ¿Rollback? Un rollback de manera implícita. Así es. Ok. Aquí en chat me dicen, si después de regresar a un save point vuelvo a hacer rollback, regreso al inicio o ya no puedo. Sí, por ejemplo aquí, si haces un rollback a un determinado save point, llegarías a este punto. Aquí puedes hacer, lo que podrías hacer es seguir haciendo instrucciones para que vuelvas a avanzar. O si en este punto lanzas un rollback, si podrías hacer un rollback inclusive hacia otro save point, si le pones el save point al que quieres regresarte, y si no le pones ninguno, te vas a regresar hasta el inicio. Entonces ahí vas a deshacer toda la transacción. ¿Ok? Profe, o sea que cuando das un rollback y se regresa a un save point, ese save point se muere, ¿no? No, de hecho el save point sigue. Tú podrías regresarte, por ejemplo, aquí a este save point porque ocurrió un error por aquí y después continúas, ¿no? Continúas. Si se vuelve a generar un error por acá, te puedes volver a regresar a este. O sea, los save points quedan fijos. ¿Hasta en qué momento estos save points van a desaparecer? Cuando la transacción también se muere. Se muere la transacción, se mueren también todos sus save points. Pero puedes estar jugando con ellos mientras no termine la transacción. O sea, puedes ir y venir, ¿no? Puedo regresar, luego puedo regresar a este set point y así. Depende cómo lo programas. Ajá. Sí, de acuerdo. Ok. Listo. Entonces, básicamente aquí podríamos ver ya en forma cómo se haría este escenario. Este escenario vamos a revisarlo así y ahorita ya los siguientes ejercicios ya los hacemos en la computadora. ¿Ok? Para ilustrar esto, miren, supongamos que vamos a abrir un negocio de productos. ¿Qué quieren vender? ¿Les parece si vendemos, aprovechando el frío, tamales? ¿Ok? ¿Quién no se ha comido un tamalito en el frío, ¿no? Cuando están tomando clases, ¿no? Antes de la pandemia, cuando llevan por su, exacto, el guajolocombo, dice. Alguna vez me tocó una alumna que venía de Guerrero
¿no? Y ella odiaba las guajolotas. Decía, ¿qué rayos es eso? ¿Qué aberración es esa? ¿Cómo que meter un tamal en un bolillo? ¿Eso qué es? ¿No? Y decía, eso es horrible. Así decía la exalumna que vivía en Guerrero, ¿no? Entonces le hacía algo raro, ¿no? Algo anormal, pero bueno. Y yo decía, no, pues de lo que te pierdes, ¿verdad? Entonces, imagínense que tenemos nuestro catálogo. Entonces tenemos en nuestro botecito, ¿no? De tamales, 30 de cada variedad, ¿no? Y como estamos estudiando ingeniería, tenemos nuestro puestecito y tenemos una pequeñita base de datos que nos ayuda a llevar el control, ¿verdad? No nos fue bien en la escuela, entonces, pues mejor decidimos poner un puestecito, ¿no? Pero sí aprendimos algo de bases, entonces quieren llevar el control de su inventario de tamales, ¿no? Entonces, supongamos que empezamos el día con esta variedad, ¿no? 30 de dulce, de rojo y así, ¿no? Y entonces empiezan a generar estas operaciones en la base de datos, ¿ok? Aquí pues primero hay un commit para asegurar que no hay ninguna transacción pendiente. Después vean que es una sola sesión en la siguiente operación. Sí podemos asignarle el nombre a una transacción, pero esto no implica que la transacción aquí se genere. ¿En qué momento van a hacer la transacción? Justo aquí. Lanzamos un primer update, aquí nace una transacción. ¿Ok? Y ahora vean, aquí establezco una marca. Pongo save point, le pongo una etiqueta, la que yo quiera. Aquí puede ser cualquier etiqueta. ¿Ok? Es simplemente para marcar un punto de salvado. Sigo avanzando, hacemos un cambio. Vamos a cambiar ahora, ya tenemos una nueva cantidad de tamales, ¿no? De cierto sabor. Y luego ponemos otro punto de salvado. ¿Ok? Y luego, vean, por alguna razón, lanzamos un rollback. Pero este rollback, vean que dice rollback to save point. Y le ponemos la etiqueta. ¿Qué provocaría esta instrucción? Dice que va a ser un rollback hasta esta marca. Sería hasta este punto. ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles instrucciones entonces se estarían deshaciendo? Se regresa al anterior, ¿no, profe? A las 3. Ajá. Es como si se regresara al punto 3, pero en realidad lo que se hace es que este cambio que se hizo entre todos los cambios que se hayan hecho desde este punto hasta aquí se van a deshacer. ¿Qué quiere decir? Que este 45 no va a tener efecto. O sea, sé que seguiríamos teniendo ¿cuántos? 20. ¿Ok? Entonces, este cambio se deshace y seguimos teniendo 20. Pero la transacción sigue. Entonces, hicimos ese cambio. Después seguimos, si hacemos la consulta, aquí veríamos que efectivamente el cambio no tuvo efecto. Seguimos teniendo 20 y no los 45 por el save point que establecimos. ¿Ok? Seguimos avanzando y hacemos otro cambio. Ahora le cambiamos a 49. Este 49 se ve reflejado. Pero ahora vean, hacemos un rollback. Este rollback, ¿qué implicaría? Que nos vamos a regresar ¿hasta dónde? Hasta el inicio prácticamente, ¿no? Hasta acá. Aquí ya de plano, al hacer esta instrucción, aquí sí ya la transacción se muere, ¿ok? Porque estamos deshaciendo todo. Entonces, si consultamos, pues la tabla me va a quedar idéntica como estaba en un inicio. ¿Ok? Muy bien. Después viene otro paso y como esta transacción ya se murió, aquí puedo bautizar a una nueva. Esto es opcional y no crean que siempre lo tienen que hacer. Si no le ponemos un nombre, el manejador lo hace por nosotros.
hacemos un update y aquí ya es una transacción completamente distinta y hacemos commit. Entonces, esta es la manera en cómo se utiliza un save point. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, ahora, lo que les comentaba de las propiedades. Estas propiedades, este tema en particular de transacciones, lo que les puedo recomendar, digo, no nada más para la materia, es un tema que nunca deben de olvidarse de él, que siempre deben de aprendérselo, saber qué es una transacción, saber qué es un commit, qué es un rollback y conocer las propiedades así de las transacciones. Esto debe ser algo que siempre lo tenemos que tener presente porque no nada más porque se los pueden preguntar en una entrevista laboral, que eso cuando les hacen examen de bases de datos, esto es casi un alta probabilidad de que les pregunten de transacciones. ¿Ok? Por la importancia que tiene. Entonces, las propiedades así de las transacciones, ya ahorita vimos una que es la atomicidad, ¿no? Se le pone así por las siglas en inglés de atomicidad, consistencia, bueno, consistency, aislamiento es de isolations, ¿no? Por de ahí viene la I y la D de durabilidad, ¿no? Entonces, vamos a revisar cada una de estas propiedades, ¿no? Ya vimos atomicidad, consistencia que se refiere a la capacidad de llevar una base de datos de un estado consistente a otro. Hace rato dijimos que cuando una transacción se está en ejecución, puede haber inconsistencias aquí. ¿Ok? Eso no se considera un problema porque, pues porque la transacción está en curso. Pero una vez que termine, ya debemos de ser consistentes otra vez. ¿Dónde se pueden generar inconsistencias? En especial, ahorita vimos que si ocurre alguna falla, ¿no? Pero no es el único caso. Una probabilidad alta de que podemos generar inconsistencias sin querer es ¿qué pasa si múltiples sesiones intentan acceder o hacer cambios a un mismo registro? O sea, hay una concurrencia sobre un mismo registro. Si no controlamos eso, vamos a caer en inconsistencias. ¿Ok? Aunque esté bien programada la aplicación y otro tipo de cosas. El ejemplo típico de esto. La famosísima asignación de asientos en un concierto. ¿Qué creen que pase con los sistemas web, por ejemplo? Un sistema web Ticketmaster, por ejemplo. O los sistemas de las aerolíneas o de las líneas de autobuses que están abiertas al público, al internet. ¿Qué pasa, por ejemplo, si todo el mundo quiere reservar el asiento número 1 de un concierto? No, pues tendría que darle lugar a uno y rechazar al resto, ¿no? Así es. Pero imagínense, ¿no? Sobre todo cuando saben que las preventas y ese tipo de eventos que provocan una altísima demanda, ¿no? Que todo el mundo quiere los mismos asientos. La aplicación tiene que estar programada correctamente para que no cause problemas de inconsistencia, ¿no? No sé si les ha pasado que llegan a algún lugar y resulta que tienen un asiento asignado y hay otra persona que llega y tienen el mismo asiento. ¿Alguien le ha pasado esa situación? Eso pasa con lo de las aerolíneas, ¿no? Que luego sobrevenden los boletos, algo así. Algo así. Bueno, ahí a lo mejor es algo hecho con toda ventaja, ¿no? Y con toda mala intención. Esa es otra situación. Pero si no está malintencionada esa venta, entonces sí puede ser un problema, ¿no? Imagínense que llegan ustedes a su vuelo, están sentaditos y llega otro pasajero y dice, óyeme, pues como que te quitas de tu asiento, ¿no? Porque ahí voy yo. Y comparan sus boletos y resulta que tienen el mismo asiento. ¿Y qué creen que pasa ahí? Es un problema grave, ¿no?
ponen en aprietos a la aerolínea porque ¿y ahora qué hacemos? ¿Y dónde creen que estuvo el problema ahí? En los ingenieros de computación que programaron mal el sistema de reservaciones. Ese es un problema de programación. ¿Ok? Entonces, las transacciones nos ayudan a resolver este problema. Una de ellas es con esta propiedad que es la consistencia y el aislamiento. Hay otro concepto que es muy importante que son los niveles de aislamiento. Toda transacción ofrece niveles de aislamiento. Los niveles de aislamiento es qué tanto podemos aislar una transacción o qué tanto afectarían. Tengo una transacción, hagan de cuenta que una transacción me va a permitir encerrar como en una burbuja datos. Y estos datos que estén aquí adentro, podemos configurar qué tan visibles van a ser para otras transacciones que intenten tanto consultar como modificar. Imagínense que tienen muchos clientes que quieren acceder a estos datos, pero la transacción me va a permitir aislar estos datos hasta cierto evento. Y bueno, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque si de plano no dejo que ni los vean, ¿qué efecto colateral puedo tener? Que todos estos clientes se van a enojar, se van a desesperar porque no pueden consultar datos. Y eso no lo quieren las empresas, ¿verdad? Lo que quieren las empresas es que todos tus potenciales clientes estén contentos. Entonces, tampoco puedo abusar mucho de estas funcionalidades porque la manera en cómo se puede controlar la consistencia es estableciendo bloqueos para evitar accesos concurrentes. Pero si nos vamos a los extremos pueden causar mucho descontento con los usuarios porque están volviendo a una base de datos completamente serial. Y pues eso no es lo que normalmente no queremos que ocurra en una base, ¿no? Entonces, los niveles de aislamiento me indican qué tanto voy a aislar una transacción para garantizar consistencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Ok? La durabilidad tiene que ver un poco más con el concepto en el que una vez que hacemos un commit, el manejador debería de garantizarme que esos datos ya están permanentes, que son durables, que ya no debo preocuparme por ellos porque el commit fue exitoso. ¿Ok? Entonces, cada manejador tiene sus mecanismos para cumplir con esta regla. ¿Ok? Y bueno, ya son temas un poquito más avanzados que entran en la materia de avanzadas. ¿Ok? Que no voy a comentar aquí porque pues si no nos desviamos demasiado. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar a revisar esos niveles de aislamiento que también es un concepto que siempre hay que tenerlo presente. Entonces, los niveles de aislamiento, ¿qué son? Es una serie de conceptos que resuelven un problema que ya ha sido detectado, ¿ok? Y esos problemas, sobre todo, pueden nacer cuando múltiples procesos intentan acceder a un mismo dato. ¿Ok? Los ejemplos que vimos de la asignación de boletos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esos 3 problemas que se han detectado? Cuando hay transacciones concurrentes o hay competencia de transacciones, pueden ocurrir estos 3 problemas. Lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasmas. Son problemas que deberían de resolverse. ¿Ok? Entonces, para resolver esto, el mismo estándar SQL definió una serie de niveles de aislamiento. Cada una de ellas se encarga de resolver alguno de estos niveles. Alguno de estos problemas, perdón. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, antes de empezar con los niveles de aislamiento? Ok. Aquí hay algo importante. Los niveles de aislamiento, imagínense que es como si tuviéramos aquí una perilla de la base de datos que pudiéramos girar. Entonces, empezar con el nivel de aislamiento 0 y puedo incrementarle el nivel hasta llegar a un extremo, que sería el nivel serializable.
porque entre más le movemos a la perilla, entre más aislamientos configuremos, entonces hacemos la base mucho más serial. Entonces eso podría tener un impacto fuerte en desempeño, ¿no? Nadie quiere que la base sea serial porque sería muy lento. O sea, imagínense, por ejemplo, ¿saben también en dónde se tiene que aplicar estas validaciones de que no asignen en el mismo lugar? En el propio sistema de inscripciones, ¿no les ha pasado? Que de repente están haciendo su selección de grupo y ya cuando quieren confirmar, les dice el sistema, oh, ¿qué crees? Ya te ganaron el lugar y ya no hay cupo. ¿No les ha pasado? Sí. Ok. ¿Eso a qué se debe? A que tienen un manejo de concurrencia correcto. ¿Ok? Entonces, eso lo puedo habilitar con niveles de aislamiento o implementar a nivel de programación. Entonces, aquí vamos a ver qué opciones tengo para moverle a la perilla, digamos, y volvernos más aislados. Entonces, nada más aquí cuidar, ¿no? Los efectos, porque entre más avancemos en los niveles de aislamiento, más nos aproximamos a una base serial y por lo tanto el desempeño pues se va a caer. So, imagínense en el sistema de inscripciones que tuviéramos la perilla hasta acá, que fuera totalmente serializable todo. No podrían inscribirse varios usuarios, varios alumnos a la vez, sino tendrían que hacerlo de uno en uno. Le damos 10 minutos al primer alumno y luego otros 10 al otro. Pero imagínense todo el tiempo que se tardaría el proceso de inscripción. Sería muy lento, ¿no? Dice, luego, aquí en el chat, luego dice que hay 5 lugares disponibles y cuando quieres quedarte con uno resulta que ya no hay. Exacto, es porque hay una alta demanda de grupo, de lugares por un cierto grupo. Entonces, depende quién gane, ¿no? Quien confirme primero, pues es al que se le da el lugar. Pero eso tiene que estar bien programado, si no, vamos a caer ahí en problemas como de asignaciones dobles. ¿Ok? Bueno, a nivel de SQL puedo aumentar ese nivel de aislamiento con esta instrucción. Set transaction, y aquí lo importante sería esto. Isolation level, ¿qué nivel de aislamiento quieres? ¿Ok? Ya en la práctica, por ejemplo, en el caso de Oracle, solamente hay 2 opciones, que puede ser read committed o puede ser serializable. Con estos 2 niveles resolvemos todos estos problemas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo para que esto quede claro. El primer nivel de aislamiento van a ser las lecturas confirmadas. Una lectura confirmada resuelve un problema que le llaman lecturas sucias. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por las famosas lecturas sucias. ¿Por qué se le llaman así? Una lectura sucia, digamos que es se refiere a la posibilidad de leer o modificar datos de una transacción que no ha concluido. O sea, mientras una transacción esté en ejecución, aquí pueden haber muchos cambios. Bueno, nadie puede ver esos cambios, a excepción del dueño de la transacción o quien la está procesando. Otros usuarios no van a poder ver qué cosa. Estos cambios, ¿hasta en qué momento? Hasta que termine la transacción. Hasta que termine, exacto. Este nivel es el que normalmente está habilitado en toda base de datos, sin que tengamos que configurar nada. En el caso de Oracle, este es el nivel por default y no se puede deshabilitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sería grave que permitiéramos las lecturas sucias, ¿no? ¿Qué efecto pudiera tener una lectura sucia o qué impacto a alguien se le ocurre un escenario si permitiéramos lecturas sucias? Leer sea- datos que todavía pueden ser eliminados en otra transacción. Así es, así es.
La analogía que siempre les hago es como cuando ustedes están resolviendo un examen, ¿no? Aprovechando de la fiesta que acaba de pasar, ¿no? Mientras estén resolviendo su examen, ustedes no quieren que nadie lo vea, ¿no? Porque no quieren que vean todas las barbaridades que están haciendo en el examen, ¿no? Menos el profesor, ¿no? Y no que no vea lo que estoy haciendo porque me va a reprobar, ¿no? Mientras su examen esté en transacción, o sea, mientras estén resolviendo el examen, pues nadie debe ver lo que están haciendo, ¿no? Porque todavía no confirman, todavía no llegan a la respuesta final. Ya hasta que acaban el examen, dice, bueno, aquí hago como que un commit en donde digo, pues ya, este es mi examen y ya quiero que sea visible pues para el profesor, ¿no? Para que lo revise. Pero hasta este punto, antes no, porque entonces el profesor pudiera llevarse una noción de los datos o una versión de los datos diferente. Y si justamente como decían, si hago un rollback, este comportamiento nunca existió en la base o esos cambios nunca existieron, pero sí los tiene otro usuario. Entonces, eso puede provocar inconsistencias. ¿Ok? Por lo tanto, una lectura sucia normalmente siempre debe de estar prohibida. O sea, no debe haber, deberíamos de configurar la base para que no sea posible caer en esta situación. Eso se logra aumentando el nivel a read committed. ¿Ok? Algo así como dice Luis, ¿no? Dice, que sea lo que Dios quiera, ahí va mi commit. Exacto, es lo que hacen en el examen, ¿no? Bueno, pues ni modo, ya no tengo de otra, pues voy a hacer commit y que sea lo que Dios diga, ¿no? Ya si me fue mal, pues ya ni modo, ¿no? Pero no se preocupen, pueden hacer al final del semestre, ¿qué pueden hacer si les va mal? Pues pueden hacer un rollback, ¿no? Más ahorita en estas épocas de pandemia, hasta la facultad les dice, ¿quieres hacer rollback? O sea, hace darte de baja, pues date de baja, ¿no? Y aquí no pasó nada. ¿Ok? Pero bueno. Que por cierto, el lunes tengo una reunión, les platico el chisme, con profesores para ver los índices de reprobación de los alumnos. ¿Cuánto creen que anda más o menos el porcentaje promedio de reprobados en bases de datos? ¿50%? No. No, se fueron muy arriba. Anda en 30%, que yo digo que no está tan mal, ¿no? Aprox. Más o menos coincide con los porcentajes de reprobados. Pero quieren reducirlo. Quieren reducirlo. Entonces, el objetivo de la junta es ver qué podemos hacer para reducir los índices. Y yo me quedé pensando así de, a ver, yo les preguntaría a ustedes. En pandemia se redujo más, pues, ¿qué les digo? Al menos en mis grupos yo no noté que el porcentaje disminuyera. Se sigue manteniendo. Casi los porcentajes de reprobados es el mismo que cuando estaban en presenciales. Y yo hubiera esperado una reducción en el índice de reprobados. Pero bueno. ¿Qué propondrían ustedes para reducir esos índices de reprobados? ¿Creen que haya algo que hacer? Es su oportunidad para decir, para proponer algo en esa reunión. ¿Creen que podríamos cambiar algo para que aumente los alumnos aprobados? ¿Dividir la materia de plano? Que 5 suba a 6. No, güey. Fíjense, ese comentario es interesante. No confundir. Una cosa es tratar de que los índices bajen, ¿no? Los porcentajes de reprobados bajen, pero no a cambio de regalarles calificación, ¿no? Porque si no, antes que chiste, imagínense dónde va a quedar el nivel. No, digo, bajar el porcentaje puede ser muy fácil, pero pues no es el chiste.
Dice aquí Luis, dividir la materia. Pues de hecho, de alguna manera ya se hizo. Antes la materia era de 4 horas y media, ahora está de 8. Y con su laboratorio, ¿no? Dice, la materia es bastante extensa, pero es difícil hacer algo sin que el nivel disminuyera. Pues sí. Ese es el problema, ¿no? Que hay veces que, no, que quieren que bajemos el nivel, pero eso a veces se traduce a, más bien, que bajemos los porcentajes, pero a veces eso se traduce a bajar el nivel. Pues creo que no es válido. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Algo, otra cosa que se les ocurra que pudiera ayudar? De repente dicen más ejercicios, talleres. Un taller de ejercicios creo que sí estaría bien ahora que lo pienso, que sean así como casos de estudio. Ya ve, por ejemplo, como los de la División de Ciencias Básicas, Ujú. ecuaciones y todos así, que se armaran talleres de ejercicios, pero así dedicados exclusivamente a desarrollar casos de estudio y modelado, como si fueran simulacros, por así decirlo, ¿no? De cosas como, por ejemplo, las que hemos visto en el curso, ¿no? Cosas así de aerolíneas, no lo sé, puntos de venta, etcétera. O sea, hacer más prácticas. Ajá, que sean así como tipo talleres, quien quiera entrar y que en ellas se desarrollen esa clase de casos, pero así dedicado exclusivamente a desarrollar casos que vayan saliendo dudas al momento de hacer el Ujú. modelado, que es lo que luego más llega, bueno, al menos a mí me ha llegado también a pasar, que en el momento que veo las cosas o las estoy estudiando así en clase, como que digo, ah, pues está bien, ¿no? Pero ya al momento de que ya empiezo a modelar o hacerlas, entonces es cuando ya me empiezan a surgir las dudas. Las Entonces, dudas. ¿podría ser eso una Ujú. opción? Tendrían que ser talleres fuera de clase y completamente opcionales, ¿no? Que no dependan de una calificación ni nada, Ajá, sí, ¿no? como los que se ven de esas asignaturas, mencionaba de la División de Ciencias Básicas. A mí Sí, luego me ayudaba mucho. que hay una clase de ejercicios, ¿no? Que les llaman clases de ejercicios. Sí, sí, esas sesiones sí me fueron especialmente útiles, por ejemplo, para asignaturas como álgebra lineal. Ujú. Que eran completamente voluntarias, ¿no? Si querías ibas y no Sí, tenías que siquiera ir. sí, Mm, era completamente opcional. podría ser. Sí, porque definitivamente meterlo aquí en la materia ya es muy complicado, ¿no? Como dice, está muy saturado el temario. Y con todo el trabajo, si ustedes nada más vean, ¿no? El trabajo que hacemos aquí en la clase es mucho. Series, prácticas, exámenes, quizzes, ¿no? Y más laboratorio. Pues ya meterle más en la materia sería demasiado. Yo creo que tendría que ser algo opcional para los que necesiten. Tal vez a lo mejor no todos necesitan ese plus, ¿no? A lo mejor para algunos con lo que se ve aquí es suficiente, para otros sí, para otros no, pero bueno, puede ser buena idea. Otra que se les ocurra. Digo, creo que ustedes tienen la mejor opinión de llevar propuestas, ¿no? Voy a estar preguntando a mis demás grupos antes de la reunión. Adelante si alguien tiene otro. Sí, profe. Mm, ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, ok. Iba a decir como tal vez algunas capacitaciones porque no a todos los profes les es tan fácil transmitir el conocimiento como a usted, ¿no? Hay profes que a veces nos encontramos en la carrera que no tienen como mucha pedagogía o no sé cómo decirlo. Saben mucho de su área y el conocimiento que tienen es bastante amplio, pero para transmitirlo a veces no es tanto como lo que uno espera. Ok. Ese es un tema un tanto delicado, ¿no? Y complicado. Que ahí entran muchísimos factores, ¿no? Hay veces que entran hasta el sindicato a veces entra ahí, pero bueno, ¿no? Eh, pero sí tienen toda la razón. Habría que ver de qué manera. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, de que la clase se vuelva colegiada? Algo así similar como los de Con la exámenes asignatura. colegiadas. Ujú. Híjole, creo que de hecho, iba a comentar ahorita en el chat algo, que para que se pudiera hacer eso, creo que habría que llevar a un mayor nivel de homologación, ¿no? Los contenidos de todos los profesores. Ujú. Porque, bueno, por ejemplo, el semestre pasado cursé base de datos en otro grupo. Y aunque los contenidos sean los mismos, o sea, al momento de abordarlos siento que sí hay diferencias.
yo sí noto de ciertas diferencias, incluso por ejemplo en conceptos como los de agregación, sí noto que hay muchas, y de hecho creo que hasta lo comentó usted, ¿no? Sobre que había por allí cierta controversia respecto a lo de las agregaciones en el modelado. Entonces, Ujú. para que fuera colegiada la asignatura, creo que sí se tendría que hacer así como una revisión completa de los contenidos que cada profesor da y tratar de llegar a un consenso común. Homologarlos, de acuerdo. Ajá, tal vez no, quizá no demasiado al nivel del manejador, porque por ejemplo, algunos, creo Sí, no, que no, no. incluso grupos trabajas con Postgres. Ujú. Yo, por ejemplo, en laboratorio trabajo con SQL Server. Creo que ahí no hay tanto problema, pero creo que sí en los temas, los primeros, sí sería bien importante que si fuera así colegiado, que se homologara, porque si no, luego al hacer los exámenes sería un desastre, porque Y es, ajá, ajá. no todos tendrían exactamente el mismo nivel o conocimientos. Tendría que ir todo parejo. Y es que hay un detalle también importante. Cuando llegan los alumnos a materias más avanzadas, como son justamente bases avanzadas o distribuidas, hay ahí también un problema, que llegan con niveles muy diferentes. Entonces hay alumnos que, por ejemplo, cuando damos algún antecedente se empiezan a aburrir, dices que eso yo ya me lo sé y no sé qué, y otros no. Entonces los niveles como a veces llegan en materias posteriores a esta, es un problema también. ¿Alguien va a comentar algo más? Pero por lo que veo no les gusta mucho Sí. la idea. eh, Adelante. eh, justamente algo así. Hace un semestre en administración de proyectos habíamos comentado algo similar con lo de los laboratorios y los certificados. No me acuerdo Ujú. cómo que Certificaciones. las certificaciones que les dan a los laboratorios, que antes la profesora pensaba que era mejor porque ella les podía enseñar más cosas en la parte de redes, Ujú. y con la certificación como que los limitó a que no pudieran impartir más esa parte del conocimiento. Sí, porque están muy amarrados a un estándar que tienen que seguir, ¿no? Ujú. Sí. Fíjense que otra propuesta a lo mejor podría ser, yo nunca estuve de acuerdo con que el laboratorio estuviera separado de la teoría. ¿O creen que esté bien así? No, de hecho, mi opinión sí debería estar junto. Esto de las transacciones lo abordamos en laboratorio y ahorita volverlo a ver está bien, pero igual Así como es, que el avance también se entorpece el avance. así es. Y Y no, sí, sería buena idea. sí, exacto. Y es que cómo hacerle, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita es complicado ir a la par. Y aunque fuéramos a la par, con un alumno que no esté aquí o con un alumno que no esté en el otro grupo, tenemos que dar el tema. Y para la gran mayoría de ustedes que están en los dos lados, pues esto se vuelve ya un tanto repetitivo y tedioso. Y no hay manera como de cómo le haces, ¿no? Para que nada más lo des una vez. Y podríamos ver más cosas, podríamos avanzar un poco más si fuera un solo grupo, porque todo lleva una secuencia, todo lleva un orden, este, y no son personas distintas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es también un detalle, ¿no? Que tratamos más o menos o trato de que ver cosas un poco diferentes, pero es complicado, ¿no? También ir a la par del laboratorio. Para ir a la par tendríamos que ver los temas súper rápido y tampoco es el caso, ¿no? Eh, de repente es un problema. La sincronización entre teoría y laboratorio es un problema. Pero bueno, voy a proponer eso a ver qué me dicen, pero sí, desde un inicio yo ya sabía que esto iba a pasar, pero bueno. Dicen aquí que estuviera juntos sería algo que nos ayudaría un buen. A veces se nota mucho el desfase entre pues sí, hay algunos grupos que sí van al corriente, que no sé cómo le hacen, pero bueno. Este, tratamos, ¿no? Pero a veces es complicado ir a la par. Bueno, ¿alguna otra? Ya se nos acabó la clase, pues está en el chisme, pero bueno. ¿Alguna otra idea? Pues ya para dejarle aquí. Ya la siguiente, hoy no hubo spool, entonces, de esta semana que tenemos que enviar, solamente sería el martes tuvimos examen,
nada más el del jueves, ¿verdad? Que vimos que sería un spool y una tarea, que es la tarea de la parte 2, ¿cierto? Lo que es DDL. Y ya, creo que nada más serían esos 2 archivos, ¿cierto? No hay más. Bueno, ¿algún otro comentario final ya para irnos? Otra cosa que quieran recomendar. Bueno, pues ahí si se les ocurre algo, si tienen alguna recomendación, avísenme. La reunión es la siguiente semana, creo que es el lunes. Ya. Entonces, pues esa es la idea. A ver qué de bueno sale, ¿no? Ok. Entonces, nos vemos ahorita en laboratorio. Vamos a dejarle hasta aquí. Ahorita también en laboratorio vamos a ver qué hacemos porque ya en esta semana toca inclusive la práctica. Vamos a ver la práctica 10, que ya es del tema de consultas y aquí pues todavía no. Ya vamos a acabar este tema. La siguiente clase acabamos el tema 8 y ya llegamos a la parte de consultas. Ahí ya nos vamos a emparejar un poquito con laboratorio otra vez. Ok, pero bueno, ni modo. Vamos a tener que estar jugando un poquito de esta manera. Entonces nos vemos el martes, si no hay más comentarios. Profe, yo tengo una Adelante. duda. Adelante. Bueno, consulta, pero ¿será ahorita que se lo puedo preguntar ahorita que acabe la clase? Sí, está bien. Profe, Adelante. mi compañera y yo le mandamos un correo para ver lo del proyecto, pero ya bueno, ya no supimos nada, que ya no recibimos otro correo. Ah, que quieren revisión, ¿no? Sí, Ese de ayer que me enviaron un mensajito, ¿no? sí, así Ya no es. pude contactarlos ayer, se me complicó la tarde. Y el día de hoy voy a andar algo ocupado también. Es un día muy, muy pesado hoy. Pero es para revisar su modelo, ¿no? Sí, es que tenemos ciertas dudas. Ya son puntuales porque ya tenemos la mayoría de todo lo que es la entidad relación, pero hay unas partes del caso que sí, la verdad tratamos de como modelarlas, pero sí nos quedan varias dudas y sí nos Ambos gustaría están poder en revisarlas. laboratorio. Yo no estoy en laboratorio, pero Ah, mi compañera sí. ¿Les parece si terminando a las 11 pueden? Terminando la clase de laboratorio. El problema es que yo tengo laboratorio a las ¿Tienes? 11. Ok. Sí, tengo laboratorio. Entonces vamos a hacerlo, ¿qué será? ¿A la 1 más o menos? No, a la 1 no puedo. De 1 a 3 no puedo y luego no, hoy se me va a complicar. Y luego a las 4 tengo diplomado. ¿Le parece Entonces, si, profesor, si ujú, usted nos pueda dar alguna día y hora que le quede a usted? mañana tengo de 9 a 2 diplomado, entonces está también complicado. Tendría que ser mañana, pero en la tarde, después ¿A de qué hora más o menos? Bueno, que usted tenga disponible. También para ay, comentarlo con mi el compañera sábado. si puede. En sábado tendría que ser por ahí como a las 7 o a las 8 de la noche. 7, 8 de la noche. A ver si pueden. Ajá, más o menos. Ok. Le comento Y y ya, revisamos. Y ok. le mandamos un correo. Ok, ¿Está bien? me parece bien. O por el chat, igual también puede ser. Ah, por el de Google, ¿verdad? Ujú, ujú. Ah, ok, está bien. Muchas gracias, Bueno, profesor. ok. Hasta luego. Nos vemos entonces. Si no hay más dudas, nos vemos el martes. Gracias, profe. Buen Hasta fin. luego, gracias. Bye. Profesor, una Profe, última tengo una duda. duda. Sí. Bueno, primero Tu rápido. compañero, tú, por favor. Gracias. Ya me aparece lo del el alias, pero me aparecen dos. El curso de Beck me parece que es el que yo configuré, como viene en la práctica. Y Ujú. aparece otro que es listener curso de B. Debería seleccionar el primero, ¿verdad? Ajá, el que dice curso BD nada más. Así Ok. es. Muchas gracias. Ajá. ¿Cuál fue el problema? Al parecer estaba apuntando el alias, estaba apuntando hacia una instalación de base de datos de Oracle, pero la versión 18C. Ese fue el problema. Y no estaba apuntando a la 19.0, Mm, más porque un estaba problema ahí apuntando de directorios, ¿no? ajá, estaba Ujú. apuntando a una versión que estaba instalada en la máquina host,
y no Mm, a la versión que estaba en el Docker. ok. Entonces lo que hice fue eliminar la parte de la 18.c Ujú, y cambiar la dirección hacia la correcta, que es la 19. ok, Sí, pero entiendo. ya, con eso quedó. Muy bien. Muchas Ok, gracias. sale. Ok, ¿quién Profe. más? Adelante. Sí, ve que, bueno, creo que nos había dicho que teníamos que preguntarle o pedirle un caso de estudios para el proyecto, ¿no? ¿Eso cómo se hacía? Envíenme correo con su equipo y yo les envío la Ok, ajá. asignación del proyecto. Ok, ok. Ok, Ok, gracias, profe. Nada más era eso. sale. Ujú. ¿Alguien más? Profesor, es a su correo personal, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, ahí sí, al, Ok, al personal, al individual. gracias. Vale. Profe, Sí. sí, es que tengo una breve consulta. Es que, bueno, ya estamos haciendo el proyecto mi compañero y yo, Ajá. y, y ya estaba viendo la escalabilidad para, o sea, cómo planearlo, pues, planeamos hacer como una aplicación web. El detalle es que tengo, bueno, pues yo tengo una plantilla porque anteriormente, pues ya he manejado Ajá. desarrollo de aplicaciones y así. Ajá. Solamente tengo, lo que estaba pensando, hay una parte del caso que dice, bueno, me tocó en este caso con mi compañero el de los vuelos, y Ujú. dice que hay una parte donde se debe guardar la ubicación del, o De- la localización del avión. Ujú. avión, ajá, y que es Durante el un vuelo. mundo separado, efectivamente. Entonces Ujú. lo que estaba pensando es poderla, o sea, almacenar los datos del usuario para que se pueda loguear y hacer una validación. Y ya una vez que se loguee, pues ya va a poder monitorear ahora sí que el vuelo. Así es. Entonces lo que estaba pensando, digo, eso no me preocupa. Lo que le quería preguntar es que, pues como va a ser debido a los tiempos, Ajá. pues ya tengo la plantilla, sin embargo, la base de datos no es relacional. O sea, manejé Mongo, que no es Ujú. relacional, y entonces quería preguntarle qué tan sano es. Digo, nada más para el fin de este proyecto, no sé qué tan buena práctica sea, así que mezclar las dos bases, porque en sí el Mongo no utilizo como refs ni nada por el estilo, simplemente pues es un modulito de usuarios, más que nada para agilizar los tiempos y pues ya no tener que traducir todo a SQL, porque la verdad sí pues no tengo tanta experiencia para manejar así en, el módulo, un módulo nuevo y porque pues, me va a demandar tiempo. Entonces no sé qué tan sano es que pueda hacer esas dos conexiones en la misma aplicación, o qué me recomienda, profe, o si lo Más bien, traduzco. la pregunta sería, ¿para qué guardarías en la base de Mongo? Pues nada más los datos de los usuarios, el modelo de los usuarios de los esquemas, y ahí y se Mm, manejaría, pues ahí estaría apuntando todo lo de las validaciones y todo eso en esa. O lo traduzco mejor, ¿qué me recomienda? Traducirlo, porque el objetivo del proyecto es que utilices la base que tú mismo diseñaste, pero tiene que ser Sí, la es que, base por ejemplo, relacional. por ejemplo, la base relacional estaría hecha, pero pues no está el módulo ahora sí que de los usuarios. Nada más es básicamente el módulo de los vuelos y pues todo eso, un pasajero. No, yo creo que sí tendrías que hacerlo en el relacional. Pudieras, por ejemplo, darle un plus con Mongo, pero es más que nada como un extra. Sí, porque ya sería o sea, fuera del caso, ya sería, Sí. bueno, también esto es fuera del caso, pero no tanto. Ahora vamos a platicar también de las fechas de entrega, porque este semestre nunca me ha gustado hacerlo, pero tenemos todavía una semana en enero. Sí, Se va hasta enero el semestre por lo del paro y eso que se recorrió un poco el calendario. Pudiéramos dar opción a que el proyecto lo entreguen hasta enero. ok, ok. Sí, A lo porque mejor eso les daría un poco más de tiempo. ahora sí que lo que me limita, pues es bueno, nos limita es los tiempos, ¿no? La Los sobrecarga. tiempos, sí. La Digo, yo sobrecarga y sé que es feo, ¿no? Que dejemos tareas de fin de año. Nadie quisiéramos irnos de fin de año con tarea, pero en este semestre en particular, yo creo que sí vamos a hacer eso.
por lo apretado que está el fin de semestre. Ok. Ah, ok, profe. Entonces, pues podríamos explorar esa posibilidad y así ya con más calma pudieras implementar ya esos modulitos. Ahora, el sistema web no tiene que ser algo tan extenso. O sea, puedes tomar un modulito sencillo. Ah, no, sí, profe, pero es que esto ya lo menciono. Ya he usado Mapbox, utilizo como paquetes para... Ujú. Entonces ya lo he usado, entonces no, más que nada es para refrescar mi mente, porque ya tiene rato que no muevo el... Sí, No sí le- tendrás que hacerlo vía relacional para que el proyecto tenga continuidad, ¿no? Ah, perfecto, sí. Igual otra pequeña duda, pero que de esa no sé si esa me la puede resolver después del laboratorio por los tiempos. Es que quise conectar la base de datos a otro que no sea SQL Developer. Entonces lo que hice fue montar, la verdad no he leído mucho así muy a detalle la práctica y planeo hacerla hoy. Y cuando la hice, pues lo que hice fue literal montar la base de datos, iniciar la instancia y le conecté ahora sí que al host y todo eso. Sin embargo, pues no me está conectando, no me detecta ahora sí que la conexión. ¿Qué Entonces software es? es de Beaver. Entonces lo que estaba pensando es que Ah, podía haber problemas ahí de, usas un Docker, driver, ¿no? de drivers, o algo por el estilo, porque los instaló. Habrá Y que le ver el error que te está manejando, que está generando. ok, bueno, profe, Pero sí entonces lo ya. checamos si quieres luego, ¿no? Que ya es hora de Gracias. ir a la clase. Sí. Gracias, profe. Bye. Hasta luego.